Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Voy a compartir un mensaje contigo hoy llamado 8 claves para un cristianismo radical. Y francamente, no creo que haya otro tipo de cristianismo salvo el cristianismo radical. Ese es el cristianismo normal. Porque ¿cómo puedes pasar de la muerte a la vida? ¿Cómo puedes cambiar tu destino eterno del infierno al cielo y no estar emocionado por eso? Es algo radical. Dejar la esfera de la oscuridad y entrar a la esfera de la luz, de estar bajo la jurisdicción del diablo y entrar a la libertad gloriosa de hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios, eso es radical. ¿Cómo puedes no estar emocionado? ¿Cómo no querer decirle a todo el mundo sobre esto? Vamos a ver 8 cosas diferentes que significan seguir a Jesucristo para tener el cristianismo real, conciso y honesto. Y voy a retarte a que veas. Apuesto a que vas a ser desafiado hoy, pero te va a ayudar. Así que entremos a la palabra juntos. Quiero compartir un mensaje muy simple con ustedes. Todo el mensaje está contenido en el 8º capítulo de Mateo y lo titulé 8 claves para un cristianismo radical. Mateo capítulo 8, verso 1. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo siguieron. La clave número 1, síguelo. Se necesita una decisión. Y dentro de esta decisión está el entendimiento de que seguir a Jesús significa que abandonarás todas las otras religiones y filosofías opuestas de la vida. Jesús dijo esto en Juan 14:16. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Saben, solía ir a una iglesia metafísica. Cantaba todo el tiempo, estaba involucrado en yoga kundalini. Yo estudié y practiqué varias enseñanzas diferentes de la nueva era, pero cuando acepté a Cristo, por siempre abandoné todos estos otros caminos y todas estas otras filosofías. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo hay un camino. Y me han oído compartirlo antes, pero antes de que aceptara a Cristo y ese jovencito me diera testimonio en un parque, terminé en casa de unos creyentes. Y recuerdo que hablé con un joven, se llamaba Dana. Él era tal vez 5 años mayor que yo, y aún recuerdo que estaba recargado contra la chimenea. Y les daré una imagen. Yo tenía el cabello largo. En general lo arreglaba con una pluma por ahí, tenía una barba, y conversé con Dana. Él era un creyente con cabello arreglado y aspecto tradicional. Y le dije, Dana, ¿sabes? Hay muchos caminos a Dios. Y le dije, yo tengo mi camino, tú tienes tu camino, hay un camino cristiano, pero hay otros caminos. Y nunca olvidaré lo brusco que fue. Dijo, Bayless, eso es mentira. Y dije, ¿cómo que es mentira? Él dijo, no hay muchos caminos a Dios, solo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y no se lo dije, pero recuerdo que pensé, tienes una mente tan cerrada. Tal vez yo pueda ayudarte. Pero he llegado a descubrir que él tenía razón. Jesús mismo dijo en Mateo 7:14, angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que lo hallan. Estaba jugando golf una vez, la familia estaba de vacaciones, fui al campo de golf a hacer una ronda y me pusieron con alguien que venía solo, salimos y nos llevamos muy bien hasta que el otro dijo, Bayless, ¿a qué te dedicas? Y le dije, soy pastor. Y fue como si su respuesta fuera, lo siento tanto. ¡Qué lástima! Y dije, ese es algo bueno. Y luego él intentó hacerme sentir cómodo. Y dijo, ¿sabes? Yo soy una persona espiritual.
Y siguió, creo, en muchas religiones y muchas filosofías diferentes, y lo que hago es que tomo lo mejor de esta religión y lo mejor de aquella religión y lo mejor de esta filosofía y lo pongo todo junto, y esa es mi religión personal. Ahora, eso sonaba muy noble y muy pacífico, pero era un error fatal. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Recuerdo que escuché una historia sobre unos esposos que iban a casa una noche y hubo una terrible tormenta y tuvieron que pasar por una carretera tortuosa sobre un puente, y cuando se aproximaron al puente, sus faros alumbraron a un joven con una mirada loca en la cara. No tenía camisa. Tenía su camisa en la mano, y cuando ellos intentaron rodearlo, él se paró frente al auto ondeando su camisa, y ellos tenían que cruzar el puente. Era la única manera para llegar a casa. Y el hombre rodeó con el auto intentando ir al otro lado, y él aún no podían entender lo que decía porque las ventanas estaban cerradas, estaba lloviendo. Él, de hecho, golpeó el capó de su auto y estaba ondeando su camisa y no los dejaba pasar. Finalmente el esposo le dice a la esposa, voy a salir para saber qué es lo que quiere. Y cualquier cosa que pase, no quites el seguro de las puertas del auto. Ella dijo, está bien. Él se bajó y mantuvo distancia del extraño. Le dijo, ¿qué está pasando? El joven, sin aliento, le dijo, el puente está roto. Dijo, ¿qué? El puente está roto. Y él caminó otros 30 metros y era verdad, el puente había colapsado. Si hubieran seguido adelante, hubieran caído cientos de metros y muerto en el río abajo. Y ahora, el hombre envió a su esposa a un lugar donde ella pudiera tener recepción para llamar a las autoridades. Ahora hay dos hombres parados ahí, sin camisa, ondeando sus camisas, con una mirada alterada en la cara, parando a todos los que llegaban. Amigo, algunos caminos llevan a la destrucción. No puede ser más serio que esto. La eternidad es la eternidad, y todos los seres humanos irán a algún lugar para pasar la eternidad. Sigue a Jesús. Debemos estar apasionados sobre decirles a las personas que Él es el camino y advertirles sobre los otros caminos. Ahora, vayan al verso 2, por favor. Un hombre con lepra se acercó y se postró. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La clave número 2, adóralo a Él. Solo Él es digno y merece nuestra adoración. Y adoración, la palabra como se encuentra aquí, contiene la idea de arrodillarse y postrarse ante Él y adorar. Solo imagino a ese leproso. Dice que había una gran multitud de personas allí. Estoy seguro de que se alejaron cuando él fue y se postró rostro en tierra ante Jesús. Le dieron mucho espacio. Nadie quería estar cerca de un leproso. Y comenzó a adorar y a alabar a Jesús. Recuerdo que leí un artículo sobre Abraham Lincoln y todos los días había una fila de personas que estaban esperando para ir a pedirle un favor. Esperaban usar su autoridad y su influencia para cambiar algo para ellos. Una vez una señora llegó, ella trajo galletas. Él le dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Ella dijo, nada, señor presidente, solo quería traerle unas galletas. El artículo que leí decía que Lincoln se quebrantó y comenzó a llorar. Y dijo, señora, cientos de personas vienen a diario a verme, y todos ellos quieren algo. Usted es la primera que ha venido a hacer algo por mí, que no quiere nada a cambio. Gracias. Saben, yo solía tener lo que llamaba los lunes perdidos. Nosotros en ese tiempo predicaba 3 diferentes mensajes en la iglesia todas las semanas. Miércoles en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche. Diferentes mensajes. Así que toda la semana estaba preparando 3 mensajes. Por si acaso no lo saben, eso es mucho. E hice eso por años y años. Así que la mayoría de mi semana estaba llena de estudio
y mi tiempo de oración y era bueno, lo disfrutaba, pero luego derramaba mi corazón el fin de semana y me sentía como un trapo usado cuando terminaba. El lunes, toda la semana estaba suprimiendo mi carne y orando, y los lunes, oigan, ¿saben? Dejaba mi carne libre al viento todos los lunes. No hacía nada particularmente pecaminoso, pero no hacía nada espiritual. Nunca abrí mi Biblia el lunes. Nunca oraba el lunes. ¿Saben? Era como si decirle hola a Dios estuviera fuera de mi responsabilidad. Hacía algo que pensaba que era divertido. Y un día pensé que mis lunes eran como una pérdida. Y decidí que necesitaba cambiar eso. Así que por mucho tiempo, tal vez más de un año, venía justo aquí, al Dorado Park, todos los lunes, dormía, me levantaba el lunes y tomaba mi Biblia y me iba al parque. Caminaba por el parque por 2 o 3 horas, me sentaba en una banca de picnic debajo de un árbol y adoraba a Dios y leía mi Biblia. Y solo estaba ahí para estar con Dios, no estaba orando ni estudiando para un sermón, no estaba trabajando, no estaba haciendo algo para prepararme para algo, solo estaba ahí con Dios. Y se volvió uno de los días más gloriosos que he experimentado. Ya quería que fuera lunes para ir a estar con el Salvador. ¿Y saben qué? Creo que eso bendecía el corazón de Dios. Y quiero animarte, sé un adorador. Adora a Dios. Y vayan conmigo al verso 3. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Le dijo, sí quiero, queda limpio. Inmediatamente quedó sano de la lepra. Le dijo Jesús, mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Bueno, la clave número 3 es obedécelo. Cualquier cosa que te diga, solo hazla. Saben, en 1 Samuel 15:22 dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y es porque nunca puedes enmendar con sacrificio lo que pierdes por desobediencia. Mi familia y yo hace muchos años fuimos de vacaciones a la isla mayor de Hawái. Y nos quedamos en ese pequeño, era como una vieja propiedad muy gastada. Y justo atrás estaba la sede de YWAM, Jóvenes con una Misión. Así que decidimos ir allá a investigar. Saben, Janet y yo llevamos a los niños a cuestas y conocimos a una señora ahí que dijo, hola, ¿quieren ver el campus de YWAM para conocerlo? ¿Saben? Porque ellos envían a jóvenes misioneros a todo el mundo. Ella dijo, vengan, les daré una visita. Ella nos mostró la biblioteca donde se reunían los estudiantes y todas estas cosas. Y comencé a hacerle preguntas. Le pregunté cómo encontraste a Jesús como tu Salvador. Ella dijo, comenzó a contarme su historia. Ella había sido una secretaria muy importante para una compañía del Fortune 500. Creo que era la secretaria del presidente o del vicepresidente. Tenía una posición lucrativa e influyente. Y su esposo, él era un ingeniero, un científico con una posición muy elevada, pero ambos dejaron sus carreras. Y para cuando yo hablé con ellos, o cuando nosotros hablamos con ella, vivían en el garage de alguien más y se bañaban en el patio con una manguera, mientras hacían su entrenamiento de discipulado allá en YWAM. Y habían determinado que iban a hacer esto y nombraron la isla, no recuerdo cuál era, una isla pequeña en el Pacífico Sur, algo cerca de Papúa Nueva Guinea. Y ellos iban a pasar el resto de sus vidas llevando el evangelio a estas personas. Y su esposo estaba trabajando en cosas científicas para investigar cómo obtener más cosas del coco, para ayudar a estas personas. Y yo le dije, pensando en las carreras que dejaron y la decisión de vida que habían tomado, y el hecho de que se bañaban con una manguera en ese momento, iban a ir a vivir a una pequeña isla en el Mar del Sur y trabajar extremadamente, saben, a lo que algunas personas llamarían un país en desarrollo, un país tercermundista, muy rural. Y dije, ustedes creen en un sacrificio radical, ¿cierto? Y sin dudarlo un momento, ella me miró y dijo, no, nosotros creemos en la obediencia radical. Jamás he olvidado eso.
Obediencia radical. Obedécelo, incluso si no es fácil. Piensa que has sido limpiado de lepra. Jesús dijo, no le digas a nadie. Eso no va a ser algo fácil de obedecer. Ve y muéstrate ante el sacerdote. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era limpiado de lepra, tenían que ir con el sacerdote, los diagnosticaba, pasaban por toda esta ceremonia, que por cierto es un tipo y una sombra que apunta a Cristo y a su unción, pero no debió haber sido algo fácil. Pero amigo, aunque la obediencia no siempre sea fácil, siempre hay una bendición unida a la obediencia. Isaías 1:19 dice, si estás dispuesto a obedecer, comerás el bien de la tierra. Tengo un amigo en Australia, de hecho, era estadounidense, renunció a su ciudadanía hace años y años, dijo, Bayless, voy a ser enterrado en Australia. Dios me llamó aquí, fue allá y comenzó una iglesia, y es de hecho una de las iglesias misioneras más grandes del mundo. He predicado para ellos muchas veces, de hecho ahí es donde conocí a Joel Holm. Ambos éramos oradores en una conferencia de misiones en la iglesia de este hombre en Australia. Y es muy interesante. Tienen un campus maravilloso. Tienen un campus de 15 hectáreas con un gran auditorio. Tienen, creo que una escuela de kinder, a secundaria, todo tipo de edificios, cientos de estacionamientos. Es una área hermosa. Pero es interesante conocer la historia. Se reunían en un bar. Y dijo que llegaban y tenían que limpiar y todas las reuniones de la iglesia olían a cerveza y cigarrillos. Pero ahí es donde tenían sus reuniones de la iglesia y recibían ofrendas porque tenían este sueño como iglesia de comprar media hectárea de tierra y después poner un edificio ahí. Las personas habían estado ofrendando con sacrificio y tenían una suma considerable, suficiente para comprar media hectárea. Estuvieron buscando propiedades y Dios le habló al pastor y a los líderes de ahí sobre dar todo lo que tenían para su edificio en las misiones mundiales. Lo hablaron con la congregación y unánimemente la congregación dijo, hagámoslo, confiemos en Dios, vamos a poner nuestro corazón donde está el corazón de Dios. Dieron toda la cantidad a las misiones mundiales. Unos días después mi amigo recibió una llamada de otro pastor local que dijo, oye, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo. Él fue y habló con el pastor y le dijo, ¿sabes qué? Estoy viejo y es tiempo de que me retire. Dios me ha hablado, ya hablé con los líderes de aquí de la iglesia. Sentimos que debemos darte todo el campus de la iglesia. Y le entregaron un campus de 15 hectáreas con el auditorio y todos los edificios y la escuela funcionando. Así que en un momento tenían un fondo para un edificio, nada de fondo. Al siguiente momento tenían un campus de 15 hectáreas que valía muchos millones de dólares. Amigo, la obediencia lleva bendición con ella. Ahora, seguro, la bendición no siempre es tan rápida y tan espectacular. Ojalá así fuera. Pero ¿cuántos saben que no lo es? Pero escúchenme, aunque no sea tan rápida ni tan espectacular, sus bendiciones son seguras para los que están dispuestos y obedecen. Así que obedecerlo es la clave número 3. Vayan conmigo al verso 5, por favor. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús dijo, iré a sanarlo. El centurión respondió, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y él va. Y al otro, ven y viene. Le digo, mi siervo, haz esto y él lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie que tenga tanta fe, ni siquiera en Israel. La clave número 4 es tener fe en Él. Y me encanta el centurión, dijo, Señor, todo lo que necesito es tu palabra. Solo di la palabra y mi siervo va a ser sanado. La manera de tener fe en Dios es tener fe en su palabra. Confía en ella y no requerirás ninguna otra evidencia para poder creer. Señor, solo tu palabra. Y así es como tenemos fe en Él. Recuerdo que Janet y yo estábamos en el extranjero. Yo había hablado y ella volvió al país antes.
Tenía toda la documentación, los pases de abordar, pasaportes, etcétera. Así que puse todo lo que necesitaba, pasaporte, pase de abordar, todo en su Biblia, y la puso en esa enorme bolsa que cargaba. Así que subió al taxi para ir al aeropuerto. Dije, amor, puse todo tu pase de abordar, todo lo que necesitas en tu Biblia, en tu bolsa. Y ella dijo, bien, y me dio un beso y se fue. Ni siquiera revisó. Más tarde llegué a casa como 5 o 6 días después que ella y dije, quiero hacerte una pregunta. Cuando te dije que el pase de abordar y todo lo que necesitabas estaba en tu Biblia y la puse en tu bolsa, ¿tú lo buscaste? Ella dijo, no. Y dije, ¿cuándo lo buscaste? Y dijo, cuando llegué al mostrador y tenía que registrarme. Nunca se le ocurrió no creer en mi palabra. Ella no dijo, bueno, Bayless, lo voy a creer cuando lo vea. Simplemente creyó en mi palabra. Eso es fe al nivel más básico. Créele por su palabra. Y ese Proverbios 3 que dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Créele a Dios por su palabra y actúa según dice. O ya sea primera de Pedro 3, donde dice, un esposo no creyente puede ser ganado para Cristo por el comportamiento de su esposa sin que ella le predique. Solo háganlo. O hay alguien enfermo entre ustedes, Santiago 5, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe lo sanará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Vamos a creer en su palabra. Y algunos de ustedes tal vez me recordarán compartiendo esto. Recuerden, soy un nuevo creyente. Estaba viviendo sobre un bar en una pequeña habitación. Era solo una habitación, ni siquiera tenía electricidad. Y nadie me dijo que comenzara a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, así que comencé en Génesis. Éxodo fue bueno, se me dificultó en Levítico. Así que me esforcé para avanzar, ¿saben? Levítico, algunas otras cosas, y decidí que iba a pasar al Nuevo Testamento y leí un poco ahí. Y resultó ser muy importante porque en ese tiempo tenía una enfermedad de la piel terrible. Mi piel se veía terrible y a veces quería quitarme la piel de los huesos, de lo mucho que me picaba. Era vergonzoso lo mal que se veía en todos mis brazos y ya había ido por medicamento y no se aliviaba. Yo nunca mejoré. Y terminé encontrando Santiago capítulo 5. El verso que cité, ¿hay enfermos entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo sanará. Me emocioné tanto, pero luego pensé, y les digo, era un nuevo creyente, pensé, ¿qué es un anciano? Me pregunto si nuestra iglesia los tendrá. No tenía idea de que era un anciano. Fui a la cabina telefónica, busqué el número de alguien de la iglesia, lo llamé y le dije, oye, tengo una pregunta, ¿qué es un anciano? ¿Nuestra iglesia los tiene? Dijeron, sí, Bayless, nuestra iglesia los tiene. Es básicamente un creyente más maduro que ha llevado la responsabilidad por un tiempo y ha sido reconocido y tiene cierta autoridad. Y dije, maravilloso, dime quién es el anciano. Y le expliqué que había leído Santiago 5 y mencionó el nombre de alguien. Y de inmediato mi corazón se encogió, porque era un viejo granjero en la iglesia a quien le tenía miedo. Le tenía miedo porque él oraba mucho en las reuniones y siempre que él oraba se sacudía y daba saltos. Así, Jesús, gracias Señor, te agradecemos por el Espíritu Santo. Y me asustaba y la verdad, esta es la verdad. Iba a la iglesia porque sabía que debía ir a la iglesia, pero si lo veía sentado, lo buscaba. Si él se sentaba en un lado, yo me sentaba del otro lado. Me quedaba lo más lejos de él que podía. Él me asustaba. Y resulta que él era el anciano. Y de nuevo fui a la cabina telefónica, busqué su número, lo llamé a su granja. Dije, oye, soy el joven de cabello largo en tu iglesia. Estaba leyendo Santiago capítulo 5, tengo un problema de la piel. Estoy llamando para saber si estás en casa. Quisiera pasar, ¿tienes aceite? Dijo, sí, ven. Y tenía unos amigos, fuimos allá, recuerdo que fui a la puerta de la granja, toqué a la puerta, él estaba ahí con su overol puesto, tenía una botella de aceite en sus manos, dijo, gracias Jesús. Honestamente, solo cerré los ojos
Nunca me invitó a pasar. Cerré los ojos, levanté las manos y dije, hazlo. Me puso aceite encima, lloró una oración, sabía que estaba gritando y sacudiéndose, pero no miré. Y sé que no tienes que sentir nada. Sabes, tus sentimientos no son un indicador de que Dios obra, pero sentí algo. Era como cuando puso ese aceite en mí, sentí algo parecido a la electricidad que llegaba hasta mis pies, volvía por mi cuerpo y salía por mis brazos. Fue una sensación muy rara. Y él terminó, le dije gracias, nunca me invitó a pasar. No creo que yo le agradara. Cierto. Pero en 24 horas la enfermedad de la piel desapareció. No había evidencia de que la hubiera tenido en mi cuerpo. Ten fe en Él, cree en su palabra, trata a Dios como un ser honesto. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Creo que una de las grandes lecciones que he aprendido en esta vida es que puedes confiar en Dios por su palabra. Tu mejor amigo en esta vida, amigo, son las Escrituras. Es la palabra de Dios, está viva, respira, está llena de vida, puede edificarte y puede darte una herencia entre aquellos que son santificados. Jesús dijo que cuando conoces la verdad te va a hacer libre. Y Dios no solo da promesas, porque totalmente pretende cumplir esas promesas, y cualquiera que sea tu necesidad ahora, si es espiritual, podría ser forcejear con algún pecado, si es emocional, si es física, si es material, cualquiera que sea tu necesidad, hay promesas en la palabra de Dios que cubren tu necesidad. Así que comienza a encontrar una promesa que cubra tu necesidad, comienza a meditar en esa promesa y la fe llegará a ti inconscientemente. ¿Sabes qué? Querrás acompañarnos la próxima semana cuando continuemos con el mensaje. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.